Vamos a dar comienzo a la clase de escuela dominical. En esta clase de hoy vamos a estar aprendiendo y siguiendo la trayectoria de un mapa, así que si usted es uno de esos alumnos que le interesa seguir los mapas, yo le aconsejo que se siente lo más cerquita aquí posible para que pueda seguir la trayectoria. No creo que por allá se pueda ver mucho lo que vamos a ver, pero como usted desee. Vamos a buscar un pasaje de la Biblia. Este pasaje se encuentra en Lucas, el capítulo 8. Lucas, el capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ginny si ya nos puede leer. Seguimos con la vista. Pasemos al otro lado del lago. Pero se manejaban el sueño y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y se libraban. Y vinieron a él y le preguntaron diciendo: Maestro, maestro, ¿qué pensemos? Despertando a él, reprendió al viento, ahora, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se barricaron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos de las aguas manda y lo obedecen? Muy bien. Servimos a un Dios grande, ¿verdad? Un Dios creador, y Él está en control absolutamente de todo. Hoy la clase se trata de cuando estamos pasando por tormentas en la vida. ¿Quién no ha pasado por una tormenta en la vida? ¿Verdad? Inclusive hay hermanos que todavía están pasando por tormentas. No piensen que va a ser la última. Por ahí se acercan otras tormentas más. Por lo tanto, siempre es bueno que el Señor nos dé una actitud correcta ante las tormentas. Porque lo que más difícil le resulta al hombre es caerse en el hielo resbaladizo, levantarse y alabar al Señor. ¿Okay? Fíjense ese pensamiento cuán profundo. Lo que más difícil le cuesta al hombre es caerse en el hielo resbaladizo, levantarse y seguir alabando al Señor. Hoy vamos a ver la trayectoria del viaje ya a Roma del apóstol Pablo. Sin embargo, es un viaje donde él va a sufrir naufragio en el barco donde él está yendo hacia Roma. Y vamos a estudiar a través de esta clase que se encuentra en Hechos, capítulo 27, del 1 al 44. No sé si vamos a poder terminar con esta sección o puede ser que se tome también la semana que viene. Pero en esta experiencia de Pablo vamos a encontrar 10 peligros de los vientos contrarios. Los 10 peligros que presentan los vientos contrarios. Dije anteriormente que todos pasamos por tormenta, pero no es cierto que detrás de cada tormenta, ¿qué es lo que siempre hay? Siempre hay un arco iris. Y qué bellos son los arcoíris, ¿verdad? Cómo Dios los creó tan bellos, como diciendo, es una nueva esperanza, una nueva oportunidad que el Señor da, que se levanta. El arcoíris une la tierra con el firmamento. Se está mostrando nuestra unión con el Señor. Ok, vamos al pasaje entonces, repito, y vamos a estar siguiendo una trayectoria en el mapa de este viaje de Pablo hacia Roma. Dice el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia,
entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. O sea, ya después que compadecieron ante Herodes, recuerden que decidieron, no hay razón para condenar a este hombre, pero este hombre ha apelado al César, tenemos que enviarlo al César. Dice que cuando llegó el momento ya, Lucas no nos dice el tiempo entre que terminó el juicio y se hizo el viaje, pero ya decidieron enviarle a Italia por navegación. Fue custodiado por 100 soldados. No solamente iba él, sino también otros presos. Se llamaba la compañía Augusta, que era una distinguida legión romana. Al parecer tomó el nombre en honor a Augusto César, por eso se llamaba la compañía Augusta. Dice el versículo 2, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Los nombres son interesantes que presenta Lucas aquí, por ejemplo, cuando dice que la nave era adramitena. Puede ser la marca de un barco o el tipo de barco, pero no es así. Tomaba el nombre del puerto de donde era la nave. Y la nave era de Adramitio, que es un puerto de la costa oeste de Asia Menor, de la ciudad de Misia, o sea, de la actual Turquía. Como el puerto se llamaba Adramitio, pues la nave se llamaba Adramitena, porque era de ese puerto. ¿Okay? La frase aquí dice con nosotros, ¿ve? Cuando dice ahí y embarcándonos, o sea, en una nave adramitena zarpamos con nosotros a Aristarco, está implicando ese plural ahí de que Lucas iba en el viaje, o sea que él estaba acompañando a Pablo, estoy seguro, no como un preso, pero como un acompañante de Pablo. Y dice también que iba otro cristiano, Aristarco, que es un griego macedonio procedente de Tesalónica. O sea que Aristarco fue compañero de Pablo en varios de sus viajes. Un detalle interesante de este hermano es que él compartió voluntariamente el cautiverio de Pablo. Noten eso. Qué amor por el Señor y qué apoyo para este misionero, para este siervo de Dios, de que haya un hermano que esté compartiendo el cautiverio. Él no estaba preso, sin embargo estaba como un preso por estar acompañando a Pablo. Búsquenme Colosenses 4:10. No, hay muchos pasajes que nos hablan de Aristarco, pero he escogido este, Colosenses 4:10. ¿Sí, léelo? Ok, hasta ahí nada más, para que ustedes vean que este hombre voluntariamente compartió el cautiverio de Pablo. Esto me está enseñando a mí que todos los líderes, los siervos del Señor, siempre necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a ayudar, porque esta no es tarea de uno solo, no es tarea de una sola persona, es tarea de todos, ¿verdad? Y todos necesitamos el apoyo, todos necesitamos de alguien que esté con nosotros apoyándonos en el ministerio. Y Aristarco es un ejemplo en la vida de Pablo. Ahora dice el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. O sea, la nave sale de aquí de Cesarea, porque aquí se encuentra Cesarea, en esta parte de aquí, y dice que siguieron hacia el norte y llegaron a Sidón. Sidón queda un poquito aquí nada más arriba de Cesarea, y ahí hicieron una escala, y en esa escala que hicieron, vamos a continuar viendo que dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Encontramos a una persona, Julio,
dice, tratando humanamente. Esto no era muy común en los romanos, que hubiera un militar que tratara humanamente a las personas, no era muy común. Ya en esto podemos comenzar a ver la mano soberana de Dios y la mano providente del Señor. Habían un sinnúmero de compañías romanas, ¿verdad? Sin embargo, el Señor escoge a esta, la de Julio, para que fuera quien acompañara a Pablo. Y a pesar de que los militares romanos tenían precisamente la característica de ser inhumanos, porque por eso este imperio lo pone Daniel como un imperio de hierro, por la manera tan inhumana que trataban a la gente. Este hombre trataba con humanidad a las demás personas, y es como nosotros debemos de tratar a los demás seres humanos. Muchas veces nosotros somos ásperos con otras personas y nos olvidamos de la ley de oro, la regla de oro que dice, trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran a ti. Si a ti no te gusta que te traten con una palabra áspera o con un mal gesto, no lo hagas tú a los demás. ¿Okay? Eso nos está enseñando aquí este centurión. Nuestro buen comportamiento siempre, hermano, va a tener frutos apacibles. El mal carácter lo que hace es alejar las amistades. Noten cómo dice, tratando humanamente a Pablo. ¿Cómo era Pablo? Él estaba allí en calidad de preso, pero mostrándose de una manera su testimonio y su conducta que hacía que las demás personas lo trataran humanamente. Y es como nosotros como cristianos en todas circunstancias tenemos que aprender a comportarnos. ¿Para qué? Para poder cultivar frutos apacibles que van a resultar en nuestro propio beneficio. Porque dice que él le permitió, estando allí en Sidón, que Pablo fuera a sus amigos para que lo atendiera. Imagínense, estando allí en calidad de preso, le dijo, sí, tú tienes amigos aquí en Sidón, me imagino hermanos en Cristo, ve a donde ellos o que ellos vengan a ti, que te traigan alimentos, que compartas con ellos. O sea, noten que él iba en calidad de preso, sin embargo los privilegios que se le estaba permitiendo tener por este hombre tratar humanamente a Pablo. Pero estoy seguro que Pablo se ganó ese trato también en su manera de ser. Ahora, continúan los versículos diciendo, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. O sea, de Sidón, la ruta cortaba del Mediterráneo dejando a Chipre a la izquierda. Ellos pudieron haber hecho esto, están en Sidón, haber hecho así, ¿verdad? Ir directo a Italia. Sin embargo, debido a que los vientos eran contrarios, tuvieron que más bien seguir de Sidón hacia el norte y recorrer toda esta zona pasándole a Chipre, dejando a Chipre al sur. ¿Están siguiendo la línea aquí? O sea que en vez de hacer acá, tuvieron que desviarse debido a que los vientos estaban siendo ahí contrarios. Cuando dice Sotavento de Chipre, se refiere a fuertes vientos del temprano otoño que vinieron del noroeste, haciendo difícil el manejo de la embarcación. Debido a los vientos contrarios, tuvieron que navegar por la otra costa, la parte meridional de Asia Menor. Para entonces arribar a Mira, una ciudad portuaria de Licia. O sea, recorrieron todo esto para llegar aquí a Mira. ¿Ok? Ahora, aquí encontramos el primer peligro. Estamos hablando en la clase de hoy que vamos a tratar los 10 peligros que provocan los vientos contrarios, para salir de aquí animados con la palabra y con la palabra del Señor en qué hacer y cómo comportarnos cuando estamos pasando por tormenta. El primer peligro es que los vientos contrarios nos hacen cambiar de rumbo. Nos hacen cambiar de rumbo.
En otras palabras, muchas veces nosotros queremos ir para allá. Sin embargo, vienen adversidades y contrariedades y nos encontramos que tenemos que coger para acá. O yo quiero hacer aquello y me encuentro haciendo esto. O sea que aquí vale el dicho, el hombre propone y Dios es el que dispone. Y muchas veces ocurre así. A veces nos hacemos planes, no porque voy a irme de vacaciones, no porque voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Sin embargo, yo hago mis planes, pero ocurre algo, un viento tormentoso, un viento contrario y me hace tener que cambiar de rumbo. Nos enseña, hermanos, Santiago 4:15, por eso dice que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor quiera. Si es la voluntad de Dios, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ir aquí y vamos a ir allá. No podemos ser tercos persiguiendo nuestra propia voluntad, porque yo estoy seguro que cuando vienen vientos contrarios, de acuerdo a lo que dice Romanos 8, que todo obra para bien para aquellos que son hijos de Dios, esos vientos contrarios, aunque me están cambiando de rumbo, es por algo bueno que el Señor está haciendo. Lo que yo sí no puedo en un cambio de rumbo es perder de vista donde yo quiero llegar. Aunque tenga que ser por aquí o tenga que ser por allá, donde yo quiero llegar. ¿Okay? Como hizo el lobo con la Caperucita Roja, que la mandó por el camino más largo. A veces tenemos que ir por el camino largo. ¿Okay? Ahora, una vez en el puerto de Mira, ¿qué sucedió? Versículo 6. Dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina. Cuando decimos alejandrina, ¿qué estamos tratando de decir? De Alejandría. ¿Ok? O sea, que era del puerto de Alejandría, que los iba a llevar a Italia. Ahora, la nave dice, hablando allí, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó con ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Un versículo más adelante que vamos a leer, vamos a encontrar que la nave llevaba 276 personas, más una carga de trigo. Remóntese en aquellos tiempos, no eran los super barcos que tenemos hoy día de carga, eran más o menos naves pequeñas. Y para llevar esta cantidad de personas eran bastantes, 276. Eso me recuerda en mi experiencia personal, el Mariel. Que precisamente nosotros llegamos aquí a Estados Unidos en una nave camaronera y veníamos 270 y pico personas en esa nave. Quiere decir que donde tú entrabas al barco y ahí te quedabas, no te podías mover. Ahí no te podías mover, ahí mismo te tenías que quedar hasta que llegaras acá. Es decir que estamos viendo que tienen que embarcar en esta nave de Alejandría, no iban con todas las comodidades, iban compartiendo aquella nave con esta cantidad de personas. Y la nave iba muy lenta debido a los vientos contrarios. ¿Ve? Dice el 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido. ¿Okay? Ellos se encontraban acá. Dice aquí fue donde cogieron la nave Alejandría. Y dice que muy despacio, con mucho trabajo, y por fin llegan aquí a Nido, que era otro puerto que estaba un poquito más hacia acá. Encontramos el segundo peligro. Los vientos contrarios nos detienen el progreso. O sea, a veces no nos permiten avanzar con el ritmo que nosotros desearíamos avanzar en la vida. Vienen estos obstáculos y enseguida hacen así y nos detienen el progreso. Entonces, una vez que estaban allí, tuvieron que cambiar de ruta. ¿Okay? Todo esto debido a todas aquellas tormentas. ¿Okay? Cambiaron de ruta y esta vez rumbo al sur, costeando la isla de Creta. ¿Okay? Vinieron hacia el sur
costeando toda esta isla. Ve, la isla de Creta es esta de aquí, costeándola, y le dan vuelta al Cabo Salmón, desde el Cabo Salmón aquí, dirigiéndose al oeste, pero seguían enfrentando fuertes vientos, pero pudieron llegar a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Mire el versículo 8, dice que costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Por eso que los vientos contrarios detienen el progreso, y usted ve que usted en la vida está tratando de avanzar, pero no puede porque es demasiada la contrariedad. Entonces se le detiene el progreso y nos cuesta trabajo. Según vamos mencionando esto, hermano, a veces nosotros vamos a sentirnos familiarizados con estas situaciones en la vida. Ya Buenos Puertos se encuentra aquí. O sea que con mucho trabajo hicieron todo esto y llegaron hasta Lasea. Para entonces dice que habían perdido ya mucho tiempo. Habiendo pasado mucho tiempo, el versículo 9, y siendo ya peligrosa la navegación. Tercer peligro, ¿usted se lo imagina? Los vientos contrarios nos hacen perder el tiempo. El tiempo es valioso, por lo menos para mí lo es, ¿verdad? Y a veces queremos ir en la vida rápido, queremos todas las cosas sean instantáneas, y cuando las cosas nos resultan instantáneas, nos afectan, por lo menos en este país, no estamos cultivando la paciencia que deberíamos de tener en esperar por las cosas, porque todo lo queremos así de rápido. Y el peligro de eso es que siempre estamos a la expectativa de que las cosas ya resulten ya, como si fuera un acto de magia instantáneamente, y no estamos enseñados a esperar y a darle el tiempo a Dios y el lugar a Dios. Y hermanos, eso es lo que pasa. A veces vienen vientos contrarios que nos hacen que perdamos el tiempo. Vamos a ver los versículos 9 y 10. Dice que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de muchas personas, de nuestras personas. Ya se estaba aproximando el invierno, y el invierno haría aún más peligrosa la travesía. Sabemos del detalle del invierno por lo que Lucas menciona ahí, el ayuno. ¿Ustedes ven qué dice ahí? Por haber pasado ya el ayuno. ¿A qué ayuno se refiere aquí? ¿Usted sabe? ¿No? Había un solo ayuno que prescribía la ley judía. O sea, la ley judía obligaba a un ayuno. La persona podía ayunar las veces que quisiera, pero había uno que era obligatorio, y era el que se realizaba el día de la expiación. O sea, en ese día, según Levíticos 16, del 29 al 34, había que hacer ayuno. Si dice, ya pasó el ayuno, significa que estaban a finales de septiembre, principio ya de octubre. Por eso que esos detalles en la Biblia son importantes, porque nos permiten entender cuándo estaban pasando las cosas. Inclusive nos ayuda a darle fecha al acontecimiento. Estamos hablando del año 59 después de Cristo. Quiere decir que este ayuno fue el 5 de octubre. Ya había pasado el 5 de octubre cuando se encontraban en medio de esta situación. Significa que Pablo salió de Cesarea, más o menos, no se sabe con exactitud, finales de agosto, principio de septiembre, y no llegó a Italia hasta marzo. Estuvo 7 meses. Este naufragio del que estamos hablando, esta trayectoria, duró 7 meses. A veces nosotros pensamos de que, estamos pasando por una tormenta y no pasa y dura. Sin embargo, un siervo de Dios, un hombre dedicado
a servir al Señor, a la palabra de Dios, pasando por un momento de tribulación, un momento de prueba y que dure tanto tiempo. Y muchas veces nosotros pensamos, no, el Señor no me responde, o el Señor no me quiere escuchar. Pero hermanos, en todo eso lo que el Señor está haciendo es enseñándonos. También nosotros no podemos pensar de que porque yo esté pasando por una tribulación o un problema es porque he cometido un pecado, que me merezco todo eso. No es, a veces no es así. A veces las pruebas no solamente vienen con motivo disciplinario, también pueden venir para enseñarnos en la vida. ¿Okay? Las condiciones, hermanos, eran tal que Pablo les amonesta, les advierte que si seguían iban a perder el cargamento, la nave, pero más que todo esto iban a perder muchas vidas. Me está enseñando a mí otra verdad aquí. Las vidas de las personas son más importantes que las cosas. Y eso es algo, hermano, yo he tenido que tratar de aprender esto y de cultivar en mí el hecho que en efectivo las personas son más importantes que las cosas. Porque muchas veces nosotros, por defender las cosas o por querer las cosas, maltratamos la vida de los seres humanos. Y eso ocurre en nuestro hogar, con nuestra familia. Muchas veces por las cosas le estamos haciendo daño a la gente que nos ama y a la gente que amamos. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y hay que aprender de que las vidas de las personas son más importantes que las cosas. Eso hay que aplicarlo en nuestro hogar, en nuestra vida religiosa. Ustedes, cada uno de ustedes aquí, son más importantes que este lugar, que las paredes, que el futuro templo que podamos tener o lo que Dios tenga para nosotros. Las personas son más importantes que las cosas. Nos enseña aquí Pablo con esto. El cuarto peligro. Los vientos contrarios nos hacen perder lo más importante, que nadie quiere perder. Sin embargo, cuando estamos pasando por estas situaciones, a veces son tiempos de pérdidas. Son tiempos de pérdida. Pero no permita que en las tribulaciones que vienen a su vida, si usted tiene que perder, que sean cosas materiales, que sea cualquier cosa, pero que nunca sea otro ser humano, o que afecte a su familia, a sus hijos, a quienes sea, por tratar de defender las cosas. Siempre en toda tormenta van a haber pérdidas, que no sean de seres humanos. Con esto yo le digo, ¿cuántas veces vienen situaciones en la vida de nosotros que la situación llega hasta el punto que rompe matrimonios, o ponen enemistad padres con hijos, o parientes, o entre los hermanos en Cristo? Y todo ha sido por cosas. Usted se pone a analizar. Todo ha sido por las cosas. Los vientos contrarios nos hacen perder lo más importante, pero en medio de eso tengamos pendiente este asunto. Los versículos 11 y 12, continuamos. Pero el centurión, estamos hablando de Julio, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En otras palabras, Pablo decía, paren, no sigan navegando. Si siguen navegando, aquí se va a perder todo. No sigan navegando, pero quizás el piloto y el patrón decían, no, usted va a ver que esta tormenta va a pasar, o vamos a poder llegar allí, o vamos a poder llegar acá. Y el centurión que apareciera lo habían puesto de jefe de la embarcación, le daba más crédito al piloto. Dice el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ellos tenían que pasar el invierno, porque el invierno era muy peligroso. Pero este puerto, donde estaban aquí, en la Acea, era un poquito incómodo. Quizás
no tenía los recursos, estaba habilitado para pasar un tiempo largo, a lo mejor había mucha incomodidad. Y el puerto aquí de Fenice, al parecer era más popular, más famoso, más grande, estaba más acomodado. Entonces, Pablo decía, quedémonos aquí, aunque sea incómodo, quedémonos aquí. Pero el piloto decía, no, vamos para Fenice, porque allí vamos a pasar mejor el invierno. ¿Okay? Hermanos, esto nos enseña mucho. Los vientos contrarios nos desenfocan, el 5, y podemos tomar decisiones necias. Podemos tomar decisiones necias. Es el 5º peligro de las embarcaciones. Eso viene por nuestra inconformidad, nuestra insatisfacción, ese sentir que tenemos nosotros y no escuchamos consejos en esos momentos y después entonces vienen los problemas. Nos enseña, hermano, que no podemos confiar mucho en mis decisiones cuando yo esté pasando un tiempo de turbación. Cuando yo estoy pasando por un tiempo así, no confíe mucho en lo que usted piensa, porque hay tendencia a la necedad. Más bien escuche el consejo sabio de alguien que ha tenido la experiencia o se encuentra fuera de su embarcación. Escuche ese consejo sabio, pero no se guíe por lo que usted está pensando en ese mismo momento, porque puede ser costoso. Para tomar decisiones sabias, 7 pasos que podemos seguir: orar, dar tiempo, ver si está de acuerdo con la palabra de Dios, escuchar el testimonio de otros que han experimentado circunstancias similares, indagar, escuchar sugerencias, aceptar consejos. Y otra cosa que me enseña a mí este pasaje: no siempre la decisión de la mayoría es la correcta. La acreditamos y respetamos la decisión que tome la mayoría. Eso es cierto, sucede en muchos casos, pero no siempre es la correcta. No podemos decir que porque todos estamos de acuerdo en algo, eso es la voluntad de Dios y eso es lo correcto. No podemos llamarle voluntad de Dios a lo que la mayoría diga. Muchas veces sucede eso. Y este es un buen ejemplo. Estaba el piloto, el patrón de la nave, estaban todos poniéndose de acuerdo de que sí, que debían de ir para Fenice. Y Pablo les decía, no, va a haber pérdidas. Y ellos no siguieron lo que la opinión de la mayoría, y vamos a ver en qué resultó. Dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. ¿Okay? Iban costeando a Creta. O sea que al parecer todo iba bien. Estaban contentos, pensando de que habían tomado la decisión correcta. Sin embargo, me enseña a mí que el tiempo se encarga de mostrarme si la decisión que yo tomé fue sabia o fue necia. Ellos pensaron de que todo estaba bien. Sin embargo, vamos a ver ahora lo que pasó. Quiere decir que el peligro número 6. Los vientos contrarios nos engañan, haciéndonos pensar de que seguimos bien. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3, 5 y 7? Es un versículo que yo siempre tengo en la mente. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Ese es el pasaje que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3, 5 y 7. Es un pasaje que yo tengo marcado en la Biblia, porque realmente es importante, porque la vida se trata de estar tomando decisiones continuamente. Y muchas de esas decisiones que tomamos, sufrimos la consecuencia más adelante.
Cuando estamos en medio de la consecuencia le queremos empezar a buscar culpables. Y el primero a quien culpamos es a Satanás. Él coge la culpa de todo el mundo. Es el primerito que coge la culpa de todo el mundo. Pero a veces ha sido cosecharme mi propia mala decisión. Y pensamos de que todo va bien, sin embargo, no necesariamente es así. Versículos 14 y 15. Pero no mucho después, fíjense, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Están pasando por una tormenta. En medio de la tormenta, obviamente, la mente no está bien clara. Hay preocupación, hay frustración, hay un sinnúmero de sentimientos encontrados, porque a nadie le gusta pasar tormenta. Y el que le guste, pues es masoquista. Todos queremos tiempos de paz todo el tiempo. Y cuando estamos pasando por la tormenta, entonces no escuchamos consejos, no lo buscamos, queremos seguir ofuscados en lo que queremos, y resulta ser que la tormenta se torna en huracán. Ahora empeora, y es el próximo peligro. Los vientos contrarios pueden empeorarse. Vemos aquí que al parecer la costumbre de darle nombre a huracanes es bastante antigua. Le llaman Euroclidón. Y Euroclidón es una palabra medio griega, medio latina. Significa este, ¿okay? Norte. Este de signo cardinal, no este norte. Este norte es una mezcla de los dos signos cardinales. Y lo que está expresando es la idea de un viento traidor. Fíjense lo que significaba ese nombre. Viene un viento traidor. ¿Okay? Esto nos sigue enseñando, hermano, porque muchas veces cuando ya estamos en medio del huracán, que se ha provocado la mala decisión, que lo que se necesita en ese momento es una intervención divina, un milagro sobrenatural para poder salir de la situación en que muchas veces nos encontramos. Casi siempre ocurre que sufrimos traición de algo, de alguien. Se sufre traición. Alguna persona, algo que supuestamente te tenía que ayudar, te tenía que estar contigo, cuando ve que las cosas se empeoran, hacen así, se retiran y se echan para atrás y te dejan sola. Que casi siempre ocurre eso. Que ocurre también, se puede sufrir traición. Dice los versículos 16 y 17. Perdón, el 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Porque fueron de aquí, que por los vientos, fueron a dar a una isla llamada Clauda. Pero al parecer Claudia no vino a la iglesia porque no la encuentro en el mapa este de aquí. Pegadita a la grande por aquí. Aquí en el mapa no le está poniendo. ¿Okay? Bueno, el caso es que esta isla estaba a 45 kilómetros de Creta y llegan a un lado protegido de la isla, pero se encontraron con dificultades para recuperar el esquife que habían estado remolcando, pero finalmente pudieron izarlo a la nave para que no fuera abierto por el mar embravecido. Hay mucha terminología aquí en cuanto a navegación. ¿Hay algunos expertos en navegación aquí? ¿No? Yo tengo lancha, yo conozco yo. El esquife, ¿qué es el esquife? Debe ser el arrastre, cuando ellos llevaban parte de la carga, nosotros llamamos ahora el sitio. Ok, muy bien.
Ok, dice, tenían miedo de ser lanzados al sur, a la Sirte. ¿Qué es la Sirte? Nadie sabe qué es la Sirte. A ver. Roca, lugares bajos. Sigan pensando. A ver, la Sirte. A ver, nadie sabe. No tienen ni idea. Uh-huh. La Sirte es un golfo en la costa de África. O sea, la idea es de que este golfo aquí en la costa de África, si están por acá, este es África, es un golfo aquí que era famoso por bancos de arena. ¿Ok? Por bancos de arena. Y para impedir que el barco fuera llevado por el huracán a este banco de arena y quedara ahí encallado, ¿ok? Arriaron las velas y ¿qué hicieron? Se dejaron llevar a la deriva. Y ese presenta el octavo peligro. Los vientos contrarios nos dejan a la deriva. Ya llega un momento cuando estamos pasando por ese huracán, como que la cosa se ha empeorado, que perdemos toda esperanza, estamos como, no sé si a usted le ha ocurrido, pero llega un momento en que ya usted dice, ¿sabe qué? Me siento en el reclinable y que pase lo que pase. Ya no me importa nada. ¿Ok? Ya se siente usted así, se siente que ya me rindo, no puedo más, ya no puedo luchar, el viento contrario es demasiado fuerte. Y llega un momento en que ya se rinde, y ese es otro peligro de los vientos contrarios, porque imagínense, pero hay situaciones que muchas veces lo único que podemos hacer es resignarnos. Sin embargo, hay que levantarse. Uno no puede quedarse en ese estado, en esa condición. No, hay que tener la fuerza suficiente para levantarse y seguir adelante. La prueba continúa. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tuvieron que empezar a botar cosas para aligerar la nave. Cuando Lucas menciona lo de los astros, el sol y las estrellas, lo que nos está diciendo que la situación era tal que ya no podían saber dónde estaban. Ya, completamente desorientados, no sabían qué dirección tomar, no tenían ya referencia de los astros, así era la tempestad de grande. El noveno peligro, los vientos contrarios nos aturden. Ya nos dejan sin dirección. ¿Qué hacer cuando ya llegamos a ese extremo? ¿Qué hacer? ¿Cómo es? Amén. ¿Usted, hermana? Sí, lo mismo que dijo la hermana, con la situación con mi papá, nosotros queríamos levantarnos, que caminara, que sucedió, hasta que ya dije, Señor, que se haga tu voluntad, que esto no es la mía, porque ya la edad de él y todo lo que ha pasado. Y entonces de verdad que puse mi fe en el Señor y ahí nos entrega a reclinarle, pero esperarnos al Señor, que sea la voluntad de Dios. Ya en un momento que usted no puede hacer más nada. Estuve muy desesperada, pero ya espero que sea lo que la voluntad. Hay situaciones que ya se van fuera de nuestro control, no sabemos qué hacer. Pero ustedes recuerdan el pasaje que leímos al principio de la clase, donde se levantó una tempestad y el Señor se acostó a dormir y el Señor reprendió la tempestad y lo reprendió y le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué el Señor les dice dónde está la fe de ustedes? ¿Saben por qué? Porque Él iba en la barca. Él iba en la barca y muchas veces nosotros pensamos de que estamos solos, de que el Señor no está con nosotros en medio de nuestra situación. Esa es nuestra primera tendencia. Y hermano, donde está el Señor, ahí no se hunde. No se va a hundir, por más fuerte que sea su situación. Si el Señor está en su barca,
Eso no se va a hundir. Vamos a ver el final de todo esto. Al final de los 7 meses de prueba y de tribulación en la vida de Pablo. Pero cuando el Señor está, no se va a hundir. Por eso es que es tiempo, cuando ya nos sentimos aturdidos, sin dirección, sin orientación, sin saber a dónde ir, que ya hemos agotado todos los recursos humanos habidos y por haber, ya hemos escuchado todos los consejeros y todo lo que me pudieran decir, y todavía la cosa no se arregla, es hora de descansar en el Señor y es hora de encomendar su vida al Señor. Los próximos versículos 21 al 26, ya para llegar al peligro 10, aunque la semana que viene retomemos la clase y comentemos estos peligros, dicen estos versículos 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Estaban cansados y sin comer, no por falta de alimentos, porque allá habían alimentos, sino porque quizás era imposible cocinar en esas condiciones. Y segundo, habían perdido el apetito con el miedo. ¿Quién va a tener apetito de comer en una situación así? Por eso es que yo entiendo a veces los ayunos. Si la persona no tiene un verdadero propósito profundo para hacer un ayuno, a veces les cuesta trabajo hacerlo. Porque la misma situación es la que te lleva al ayuno. Es la que te lleva a decir: mira, Señor, voy a ayunar por tanto tiempo. Pero usted va a ver que usted no va a necesitar alimento por el problema tan grande. El problema es más grande que el apetito. Y eso estaba sucediendo en medio de ello. Sin embargo, hay un peligro. Cuando no hay apetito, no hay alimento, la persona se debilita. Entonces los vientos contrarios nos dejan sin fuerzas, débiles y sin esperanza. Vimos que es cuando Pablo les dice que debieron haber escuchado consejo. Pero aún así, él les dice: ¿sabe que el Señor ha estado conmigo? El Señor me prometió que aquí no iba a haber ninguna pérdida de seres humanos. Van a haber solamente pérdida de cosas materiales. O sea, esto me lo confirmó Dios a través de un ángel. Él me dijo: yo voy a compadecer en Roma. Y Dios cumple lo que Él promete. A pesar de esta promesa, debían encontrar una isla donde desembarcar. Pero lo primero que tenían que hacer es poner la confianza en las promesas de Dios. Y segundo que debían hacer es su propia parte. No podían quedar de brazos cruzados. Eso me enseña a mí también en este peligro. Estoy débil, no tengo fuerzas, no tengo dirección, porque aquí lo que vemos es el efecto que trae un viento contrario, no solamente psicológico, pero físico también y emocional. La persona se afecta en todo aspecto. ¿Okay? Sin embargo, dice Pablo, hay que dar con una isla. En otras palabras, levántate, come y busca ayuda. Y busca ayuda. Búscala en la palabra de Dios. Busca un consejero. Busca algo, pero búscalo. No te quedes ahí tirado en el piso. Por eso fue que yo les dije al principio que lo que resulta más difícil para el hombre es caer en el hielo resbaladizo, levantarse y alabar al Señor. Eso es lo que más lo difícil le resulta a un hombre, pero hay que hacerlo. Hay que levantarse, hermanos. Así que vamos a dejarlo ahí porque ya son las 2. Pero la semana que viene vamos a retomar la historia y vamos a seguir profundizando en todos estos peligros. Y la clase de la semana que viene yo voy a dar oportunidad a ustedes a que comenten un poquito acerca de estos peligros.
quizás brevemente cuenten alguna experiencia que ustedes han pasado, como nos contó nuestra hermana Minerva en este día, y tener oportunidad sí de poder crecer unos con otros, porque es una clase sumamente importante, hermanos, porque estamos en medio de las Navidades, pero las tormentas y los peligros continúan. Y tenemos que saber qué hacer en medio de estas situaciones. ¿Ok? Nos ponemos en pie y nos despedimos. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tenemos algo por cierto. En la embarcación donde estamos navegando, tú estás ahí. Y queremos salir de esta clase, Señor, con esa fe y con esa esperanza, que tú no tengas que preguntar, ¿dónde está tu fe? Sino que podamos saber, Señor, que detrás de cada tormenta hay un arco iris. Y que aunque los vientos, Señor, parecen contrarios, al final vamos a ver que todo completamente pasa y todo tiene un buen propósito, Señor, en ti. Ayúdanos. Ayúdanos a pasar por medio de las situaciones en que estamos, porque muchos aquí en este momento se encuentran, Señor, en esas condiciones. Ayúdales en cualquier estado que se encuentren, sean que estén sin dirección, débiles, confundidos, atemorizados, sin rumbo. Cualquiera que sea su situación, Señor, ayúdales a enfocarse en ti y a clamar a ti para que seas tú quien nos saques de esta situación. Lo pedimos en Cristo, pidiendo que nos prepares para el culto de adoración. Amén.